Muy buen día a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con las asesorías del módulo 15 de preparatoria abierta. Este tipo de módulo es uno de los módulos que se consideran como un poquito más pesados, pero me parece que solamente teniendo el cuidado de las reglas matemáticas puede aligerar un poquito bastante la carga. Bien. Para empezar, si se han podido dar una ojeada a las guías o al libro del módulo 15, habla muchísimo de la cuestión de las funciones, función de las ecuaciones, y para poder entender un poquito la diferencia y sobre todo la importancia entre estos dos conceptos fundamentales para poder empezar a hacer cálculos de límites, cálculos de derivadas o cálculos de integrales, primero tenemos que irnos a la parte básica y fundamental. Entonces me gustaría mucho arrancar esta asesoría con el tema de producto cartesiano. A partir de ahí vamos a poder empezar a identificar lo que son las posibles relaciones entre dos conjuntos que tienen, como dice, una relación específica y que de ahí lo podemos extrapolar al concepto de una ecuación y finalmente a una función. Y a partir de ahí nos vamos hacia los temas más abiertos, que es límites, derivadas e integrales. Bien. Déjenme escribir la palabra, el tema de producto cartesiano. El producto cartesiano funciona de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos dos tipos de conjuntos. Voy a poner conjunto, un primer conjunto en un diagrama de Venn, que vamos a tener aquí, por ejemplo, los elementos 1, 2 y 3, nada más. Aquí le vamos a poner como un nombre que sería el conjunto A. Tiene estos elementos que son los primeros tres números. Vamos a poner un segundo conjunto y en este segundo conjunto vamos a poner, por ejemplo, los siguientes números. Si le damos continuidad, podríamos poner aquí 4, 5 y 6. Y ese sería entonces el conjunto B. Bien, el producto cartesiano nos ofrece todas las posibles combinaciones de relacionar los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto. ¿Qué es esto? Fíjense bien. Es decir, que el número 1 que tengo en el conjunto A, lo puedo relacionar con el 4, lo puedo relacionar con el 5 y lo puedo relacionar con el 6. Y esto se va a generar de la siguiente manera. Me va a quedar así. Lo voy a poner un poquito más abajo. Y este producto cartesiano se va a generar del conjunto A que se multiplica con el conjunto B. Y esto me genera el siguiente conjunto. Y se expresa mediante un igual y una llave. Y fíjense bien, lo primero que dijimos fue relacionar el número 1 con el 4. Entonces lo vamos a generar de esta manera. 1, 4. Es decir, no se multiplican tal cual como las operaciones aritméticas que estamos acostumbrados. Simplemente se está estableciendo una relación entre el 1 y el 4, nada más. La siguiente relación que tendríamos sería entre el 1 y el 5. Entonces pongo una coma, abro otro paréntesis y sería entonces la relación 1,5. Finalmente vamos a tener entonces la última relación que sería 1,6. 1,6. ¿Sí? Bien, el 1 ya se relacionó con todos los elementos del segundo conjunto, el conjunto B, y ya no se puede relacionar más o en una ocasión repetida. Tenemos que pasar al número 2. Para no hacer tantas rayas, imagínense, o bueno, vamos a ponerlo, sería el 2 que se relaciona, lo voy a poner en otro color, con el 4, también se puede relacionar con el 5 y se puede relacionar con el 6. Entonces, de la misma forma que hicimos con el 1, aquí vamos a poner el 2 se relaciona con el 4, lo voy a poner por acá, 2,5 y 2,6. 2,6. El 2 ya se relacionó nuevamente con todos los elementos del segundo conjunto y entonces vamos a hacer con el número 3 que se encuentra en el primer conjunto. Y de igual manera, hacemos exactamente la misma analogía, entonces el 3 se relaciona con el 4, el 3 se relaciona con el 5 y el 3 se relaciona con el 6. Y genera nuevamente estas nuevas relaciones. Aquí tenemos entonces 3,4, 3,5
y 3,6. Entonces, como pueden darse cuenta, el producto cartesiano nos ayuda, nuevamente repito la definición, nos ayuda a relacionar todos los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto y nos da todas las posibles combinaciones. Cada uno de estos elementos que se han generado, por ejemplo, tomo este en particular, que sería 2,5, se llama par ordenado. Par ordenado, ¿sí? Se encuentra ordenado porque aquí te está diciendo que es el 2 pertenece al primer conjunto y el 5 pertenece al segundo conjunto. Ahora bien, ¿qué sucede si hacemos la multiplicación al revés? Entonces, si yo tengo de esta manera distribuidos estos elementos en estos conjuntos, lo voy a repetir acá abajo. Fíjense bien. Si tengo entonces nuevamente el número 1, 2 y 3. Y aquí está, va a ser el conjunto A, no lo hemos cambiado en absoluto, y el segundo conjunto sería 4, 5 y 6. Y pongo nuevamente un diagrama y que sería el conjunto B. Ahora, entonces, si yo hago la multiplicación de B por A, ¿qué significa? Que ahora este conjunto de B sería el primer conjunto, ¿sí? Porque lo acabo de establecer en este orden. Y el conjunto A sería el segundo conjunto porque lo acabo de establecer en este otro orden. Entonces, si ya lo tenemos ordenados así, significa que los elementos del conjunto B, todos sus elementos, se tienen que relacionar con todos los elementos del conjunto A. Y se hace entonces de la forma que hicimos anteriormente, pero ahora, por ejemplo, el 4 que está en el conjunto B se va a relacionar tanto con el 1, con el 2, chequen cómo es el sentido de las flechas, ahora es al revés, y el 4 es con el 3, ¿sí? Recuerden, me regreso acá. En este diagrama teníamos los elementos del primer conjunto se relacionan con los elementos del segundo conjunto, y acá va a ser al revés. Y entonces empezamos a generar los pares ordenados, que sería, voy a bajar un poquito más esto, que quedó ya muy junto, ahí está. Vamos a generar los pares ordenados y que sería igual al conjunto, y vamos a empezar, sería 4,1, 4,2 y 4,3, ¿sí? Ya de entrada, estos primeros tres pares ordenados no se parecen en lo absoluto a los pares ordenados que teníamos como A por B. En ningún momento el 4 se encuentra en este ejercicio como elemento del primer conjunto, ¿sí? Entonces, eso le da mayor fuerza a decir que son pares ordenados, tiene un sentido común. Ahora bien, continúo con las relaciones. Ya empecé con el 4, ya lo terminé aquí, y ahora continúo con 5,1, 5,2 y 5,3, ¿sí? Aquí están las relaciones y los apunto como pares ordenados. Entonces aquí sería 5,1, 5,2 y 5,3, ¿sale? Ahora bien, me falta, ya terminé con el 4 y con el 5, entonces continúo con el 6. Entonces aquí sería 6,1, 6,2 y 6,3. Recuerden que estamos hablando de relaciones y el producto cartesiano nos genera todas las posibles combinaciones del primer conjunto, insisto, con el segundo. Entonces aquí sería 6,1, 6,2 y 6,3, ¿sí? Entonces se genera un producto cartesiano completamente diferente, ¿sí? Ahora bien, repito, producto cartesiano son todas posibles combinaciones, pero también podemos ofrecer relaciones específicas, es decir,
Nuevamente, si yo tengo, voy a separarlo tantito, voy a generar otra vez nuevos conjuntos y tengo un primer conjunto 1, 2 y 3. Este va a ser el conjunto A y el conjunto B lo vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a poner A, B, C y D. ¿Sí? Este sería el conjunto B. Ahora bien, el conjunto A tiene 3 elementos, el conjunto B tiene 4 elementos. Si yo decidiera que los elementos del conjunto B se relacionen, por ejemplo, el A, que exclusivamente, de forma aleatoria, voy a relacionar el A con el 2, A con el 2, el C con el 3 y el B lo voy a relacionar con el 1, dejando el elemento D completamente solo. Entonces, aquí el hecho de establecer una relación específica con los elementos del conjunto B y con los elementos del conjunto A, ya no estamos hablando de producto cartesiano, estamos hablando de la relación de el conjunto B con el conjunto A, ¿sí? Y esto se expresa de la siguiente manera, sería la relación R, dos puntos, de B, flechita, con A, va a ser igual al conjunto, y nuevamente, al ser relaciones entre elementos de diferentes conjuntos, se generan pares ordenados. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener el primero que habíamos dicho, te lo señalo aquí, sería el B con el número 1, ¿sí? Y así se tiene que especificar, entonces aquí sería B,1. El siguiente tendría que ser A,2. El orden no importa, o sea, pudimos haber empezado A,2 y luego B,1, no pasa absolutamente nada. Y finalmente tendríamos C,3. Y esas entonces son las relaciones entre el conjunto B con el A. Espero que haya quedado bastante claro. Este tipo de situaciones la vamos a empezar a aplicar con las ecuaciones, que es algo que vamos a ver en el otro video. Muchísimas gracias. Te voy a dejar algunos ejercicios para que los puedas hacer y te pueda hacer una retroalimentación. Hasta luego.